En este vídeo voy a hablar de las potencias de 10, de qué ocurre cuando multiplicamos un número decimal por una potencia de 10 y voy a introducir la forma científica de los números decimales. Por supuesto, estos temas están muy relacionados entre sí. Bien, pues el número 10 es un número muy especial porque utilizamos una notación para los números, notación posicional en base 10. Y el número, por ello el número 10 es un número muy especial, como digo, y por lo tanto las potencias de 10 también tienen una forma muy especial, como podemos ver acá. Tengo aquí las potencias de 10, esto es la forma decimal, aquí en el centro, y luego la forma decimal como fracción de las potencias de 10. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que el exponente de la potencia indica cuántos ceros va a haber en la forma decimal o en la forma fraccional como fracción de la potencia de 10. Que por ejemplo aquí tenemos 10 elevado a 3, el exponente es 3 y aquí tenemos 3 ceros. 10 elevado a 2 acá y aquí hay 2 ceros. 10 elevado a 0 y no hay ningún cero acá. Pero eso también ocurre cuando el exponente es negativo. Aquí tenemos un 0, 10. El exponente es menos 1 y hay un 0 en la forma decimal y hay un 0 también en la forma fraccionaria del número, de la potencia de 10. Y aquí el exponente es menos 2 y aquí hay 2 ceros y aquí hay 2 ceros también. O sea, es muy fácil. Las potencias de 10 son muy fáciles. Bien, vamos a ver ahora qué ocurre cuando multiplicamos un número decimal por una potencia de 10. Pues también lo que ocurre es muy sencillo de entender, de ver y de entender. Veamos aquí, por ejemplo. Multiplicamos este número por 10 al cuadrado, el exponente de 10 es 2 aquí, pues vemos que las cifras del número se mantienen en el mismo orden. Lo único que cambia es la posición de las cifras con respecto al separador decimal. El separador decimal podemos utilizar una coma o un punto. Y cuando multiplicamos por 10 elevado a 2, digamos que las cifras se mueven dos posiciones para hacer el número más grande. Pasamos de 34 a 3400 y pico. Ese es el número. O sea, las cifras se desplazan para hacer el número más grande. Es que si las cifras se han de desplazar de manera que la coma se queda, las cifras se desplazan más allá de la coma, pues tenemos que rellenar con ceros, como ocurre acá. Por las cifras se desplazarían tres posiciones acá, pero solamente hay una cifra para que pueda desplazarse, situar la coma, entonces tenemos que añadir ceros. Y la coma estaría aquí al final, lo que pasa es que al final pues no se sitúa. No, no se escribe la coma cuando la coma está al final del número. ¿Qué ocurre aquí, por ejemplo, si multiplicamos por una potencia en la que el exponente es negativo? Pues el número se hace más pequeño. Se hace más pequeño también y el exponente indica cuánto más pequeño se hace. El exponente aquí es 2, significa que las cifras se desplazan para hacer el número más pequeño en dos posiciones. Pasamos de 47 a 0,4 y pico. Y esta es, en fin, vemos que es muy sencillo multiplicar y dividir y multiplicar por una potencia de 10. Y lo que ocurre es muy fácil de ver. Veamos ahora pues la forma científica de un número decimal, que es una forma muy útil para expresar cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas. Puede ser, por ejemplo, masas de planetas, distancias entre galaxias, eh, distancias entre planetas y también a nivel atómico, pues es muy conveniente para escribir números muy grandes o números muy pequeños. Es la forma científica. Bien, pues
Si tenemos este número aquí, pues esta sería la forma científica de este número decimal de acá. La forma científica se caracteriza porque es un producto de un número decimal y de una potencia de 10. Esto debe ser así. Aunque algunas veces la potencia de 10 no esté ahí, si no es necesario ponerla. El número decimal ha de consistir en una cifra que no es 0, seguidamente el separador decimal y luego el resto de las cifras. Y luego la potencia de 10 ha de ser tal que haya una igualdad acá. Como este número de acá es más pequeño que de acá en 3 posiciones, pues aquí tenemos que poner 10 elevado a 3 para que realmente esta forma del número sea igual a este de acá. Y eso es todo. Ok, ahora vamos a ver dos ejemplos más de esto. Aquí tenemos este número y de nuevo este número decimal de acá es más pequeño que este en 2 posiciones. Por lo tanto, tenemos que poner una potencia de 10 con exponente positivo para que haya una igualdad. Y esta es la forma científica de este número de acá. En este caso es el contrario, porque aquí este número decimal de acá es más grande que este. Por lo tanto, aquí tenemos que poner una potencia de exponente negativo para que haya igualdad. Bien, pues esto es todo. Repito que la forma científica ha de ser tal que ha de haber una sola cifra antes del separador decimal, luego se ponen el resto de las cifras y luego tenemos un producto con una potencia de 10 que ha de ser tal que haya una igualdad entre el número que queremos representar y la forma científica de ese número. ¿Okay? Pues eso es todo lo que quería decir en este vídeo. Muchas gracias por verlo. Suscríbanse, denme un me gusta y espero que vean el siguiente vídeo. Muchas gracias, hasta pronto.